Sí. Lo más probable es que ya hayas visto uno de los típicos vídeos de YouTube hablando de los gachas, y la mayoría llegan a la acertada conclusión de que generan ludopatía en la gente y que deberían estar mínimamente regulados. Y tampoco queremos llegar y soltar el mismo rollo de siempre, que tampoco es mentira. El otro día, por ejemplo, vi a un niño lanzar una moneda al aire, lo que es, sin duda alguna, un signo de ludopatía. De verdad, los jóvenes de hoy en día... El caso es que nosotros no venimos a decir que los gachas generan ludopatía y mierdas de esas. Nosotros venimos a analizar cómo afecta al gameplay, para bien o para mal. Más bien para mal. Ya que muchas veces escuchamos a alguien quejarse de los gachas en plan que qué juego de mierda, sin embargo, no mucha gente analiza verdaderamente el juego. Y eso venimos a hacer. ¿Son tan malos los gachas? Pero antes de empezar, que no es una broma, anda. ¿Qué es un gacha? Y más importante aún, ¿quién coño entra en un vídeo de gacha sin saber lo que es un gacha? El caso, los gachas vienen de estas máquinas, las máquinas gachapón, de ahí el nombre. Estas son máquinas donde metes dinero, giras una manivela y te dan un juguetito o un llavero. En los videojuegos ocurre lo mismo. Metes dinero, le das a clic y te da un cosmético o un personaje con el que progresar. Y te preguntarás, ¿eso no es una lootbox? Sí, pero como es de Japón, tiene nombre gracioso. Aunque más concretamente, nosotros, pusis occidentales, utilizamos el término lootbox para referirnos a cuando lo que consigues es un cosmético que no afecta nada al juego, mientras que los gachas te dan personajes o armas, donde afecta directamente al juego, como haciendo más daño, por ejemplo. Y sin más dilatación, vamos con el vídeo. Vamos con lo más sencillo de todo. Las cosas aleatorias no molan, al menos no de la manera en la que lo hacen los gachas. A ver, bien aplicadas puede ayudar a romper un poco la monotonía y variar el gameplay, pero en el momento en que lo usas de forma predatoria, le das ratios tan bajos que son frustrantes, o lo vuelves una parte central en un entorno semi-competitivo, te miro a ti, Brawl, revientas toda aportación positiva que pudiera tener. Muchos juegos tienen cosas aleatorias, y eso no significa que estén mal. El mismo Dragones y Mazmorras tiene suerte involucrada en cada esquina y no veo a nadie quejándose de que siempre saco un puto 1 en las tiradas de hechizos, que el nota está quieto, escopeta de feria. El verdadero problema viene a la hora de decidir qué haces aleatorio y cómo lo haces. El Xenoblade 2, por ejemplo, sí, el Xenoblade 2 tiene gacha. Dato que te llevas. No solo tienes aleatoriedad en los blades que te tocan, sino que para hacer algunas misiones secundarias necesitas ciertos blades. Por no hablar de que ciertas partes del mapa también tienen requisitos relacionados con dichos blades para poder acceder a ellas. Además que en todos los gachas los personajes están ahí por tiempo limitado con el propósito de que sientas que se te acaba el tiempo, como quien compra una edición coleccionista de Xenoblade 3. Lo peor es que para que te metas en el gambling empeoran todo lo demás del juego. Déjeme explicarme. Cuando todos los personajes iniciales o gratuitos son una mierda, te sentirás obligado a tirar más y más y gastar más y más dinero solo para seguir avanzando en el juego, ¿sabes? Y si juntas eso con que la mayoría de gachas suelen poner niveles más jodidos que una fiesta de cumpleaños para el baño de un kebab, tenemos un combo triple durum mixto para que te gastes un poquitito de dinero. Y creo que no hace falta explicar por qué niveles injustos y personajes desbalanceados están mal. Aunque tampoco digo que sea malo que hayan personajes mejores que otros y dificultades en algunos videojuegos, pero cuando la diferencia es tan grande y está hecha solo para que te gastes dinero, empieza a ser un problema. La cosa es que si centras el juego en la monetización, el gameplay pasa a segundo plano y sufre. Por eso mismo nos quejamos de esas tácticas que suelen aplicar en estos géneros. Ese es el problema. Oye, que al menos podrías haber esperado que terminara la frase, ¿eh? Bueno, lo que decía, ahí es donde yace el problema. El centrar el juego en ganar dineros hace que todo lo demás se sienta subdesarrollado, o como mínimo, como una pérdida de potencial. O bueno, también están los que aceptan que no pueden desarrollar todo hasta tal punto, con una monetización tan agresiva, y hacen un juego semiautomático, con jiggle physics muy heavy, y para adelante. Pero ya volviendo al punto, si estás haciendo un juego para ganar dinero, ¿qué es más óptimo? Empezar el juego a full y luego enganchar a la gente con misiones procedurales muy básicas diarias para que por probabilidad acaben gastando eventualmente, o unas misiones muy enteras y completas que haces una vez y dejas de jugar. Aparte que cuando estás jugando a un juego gacha, estás jugando a un juego gacha, y como la mayoría de las mecánicas están orientadas en torno al gacha, uno acaba jugando única y exclusivamente por el gacha. ¿A qué me refiero? Para hacer este vídeo he hecho una pequeña investigación y he llegado a la conclusión de que cuando juegas al juego no lo haces porque ames el combate, las animaciones sean geniales o porque el juego sea increíble, lo haces por el gacha. Ahora en cristiano, que si exploras el mapa no es porque sea divertido y porque te gusta explorar, lo haces porque al hacerlo te dan una monedita con la que tirarle a un personaje que quieres.
Esto tampoco quiere decir que el juego sea malo, pero que tu mayor incentivo para jugar sea el conseguir un personaje o un arma de manera aleatoria no es lo mejor que digamos. Y luego de todo esto llega el que yo creo que es el apartado más importante de todos. Los juegos gacha son una mierda y no tiene nada que ver con el gacha ni nada por el estilo. Al final da igual que hayan cosas aleatorias o que los personajes estén más desbalanceados que las mesas del instituto. Lo importante es que la base del juego sea buena, y la mayor parte del tiempo no lo es. Y aún más importante, ¿por qué coño todas las mesas del puto instituto están cojas? Me cago en toda su puta... Bueno, volviendo al tema, generalmente lo que hacen estos juegos es hacer al inicio todo lo entretenido posible para que te quedes enganchado y luego te van poco a poco quitando cosas hasta que te queda una experiencia horrible. A su vez, te enseñan que el gacha es bueno, el gacha es amigo, el gacha divierte. Y que si no gastas, no diviertes. Total, que todos los juegos acaban con el juego en segundo plano y con la Jiggle Physics y el banco en primero con brillitos. Aquí llega una pregunta interesante. ¿Qué es un gacha y qué no lo es? Y no nos referimos a cuándo es una lootbox. Me refiero a que hay que agregarle a un juego para que pase de ser un juego completamente normal a un juego gacha, porque si no, puede llegar alguien y decirme que el Animal Crossing es un gacha porque los vecinos que te tocan son aleatorios, o como los objetos que te suelta un monstruo del Monster Hunter son aleatorios, esto también es un gacha. En el caso, lo más probable es que la mayoría haya pensado en el dinero, que la línea está en que los gachas puedes gastarte dinero y que en los no gachas no puedes. Sin embargo, hay juegos donde no puedes gastarte dinero, e igualmente la gente lo considera un gacha. Aquí es donde llega el punto donde impongo mi opinión a todas las demás, y yo creo que es la presentación. Todas esas luces y colorines son lo que hacen que un juego sea un gacha. Lo peor es que seguro que hay algún juego por ahí que no se ajuste a estas medidas, por lo que este punto queda un poco en el aire. Ya mirándolo más mecánicamente, ¿qué tan gacha tiene que ser para resultar molesto? Pues mira, todo depende de la importancia que reciba la mecánica en el juego y lo que aporte. Si es algo puramente estético, no creo que le moleste a nadie. En cambio, si es algo que afecta al gameplay, ya sea para un juego PvE o PvP, ahí ya tenemos un problema, porque tu input como jugador en un combate se reduce a haber hecho anteriormente. Porque el que paga más, gana más. Pay to win y eso. Y te preguntarás, ¿qué juegos hacen una estrategia tan sucia para dineros? Pues muchos, sobre todo móviles y EA. Sí, EA entera. No preguntes. Que al final se reduce a qué hace más dinero y que vuelve más adicto a los jugadores. Ya sea unas pocas ballenas que paguen ingentes cantidades de dinero y mantengan el juego a flote, o varios jugadores que paguen poco a poco. Entonces, ¿son malos los gachas? Lo más importante es que qué tan centrado esté el juego en ser un gacha. Si entorpece la jugabilidad o se centra demasiado en hacerte gastar dinero, tenemos un problema. Pero si no tiene mucha relevancia la progresión o es algo estético, no es que importe demasiado. También cabe aclarar que lo que decimos en este vídeo no tiene por qué estar ligado a 100% con un gacha, solo son cosas que la mayoría de gachas suelen hacer y que hace que los gachas sean verdaderamente malos. Y que no hay ningún problema en que te gusten o juegues regularmente a juegos gacha. Solo tienes que tener claro las estrategias que usan para arrastrarte a jugar a los avernos y lo negativas que pueden ser. Y aquí llega la pregunta del millón, porque sí, tú, jugador de Genshin Impact que lleva todo el vídeo preguntándose lo mismo. ¿El putísimo Genshin es un mal juego? ¡Sí! Que eso es otro vídeo, imbécil.